Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las principales novedades que ha traído aparejada la versión 3.3.2 que hemos llevado a cabo ahora en febrero de 2022. Bueno, pues la primera novedad se refiere a la introducción de direcciones vinculadas con Google Maps. Como sabemos, podemos introducir direcciones de origen y destino en varios sitios. El primero en el formulario corto, digamos, para crear un expediente, que nos llevaría a él nueva visita o inspección en nuestra barra de accesos directos. La segunda, cuando creamos un expediente desde el listado de expedientes mediante opciones nuevo expediente. El formulario que nos sale es muy parecido, pero es un poco más largo porque tenemos la parte de datos del servicio, etcétera, etcétera. Y la tercera, como sabéis, dentro de la pestaña rutas, cuando un expediente ya ha sido creado, es donde podemos gestionar todos los puntos de origen y destino, de carga y de descarga. ¿En qué consiste la novedad? Bueno, pues en primer lugar hay una desambiguación por código postal, es decir, ahora cuando introducimos una dirección en la barra de localización en Google Maps, ya no nos da varios resultados como pasaba hace poco y teníamos que andar eligiendo de qué localidad era. Si lo hacemos bien, si introducimos la calle, el número y la localidad, ya directamente nos ofrece el código postal. ¿Para qué? Para desambiguar, para que no haya ningún problema y localicemos exactamente la dirección que estamos buscando. Además, como vemos, nos autocompleta los campos calle, localidad, provincia, código postal y país. El campo calle es nuevo. Como veréis, ha aparecido ahora, digamos, con esta actualización. Y el campo calle, obviamente, tiene una variable nueva, una variable distinta, que es Origin Street para el origen y Destination Street para el destino. Ya sabéis que las variables de origen y destino son las mismas, lo único que cambia pues al principio es origin para las de origen y destination para las de destino. ¿Qué quiere decir esto? Que los que estabais usando localización y ampliar dirección, origin location y origin address, podéis seguir usándolo perfectamente y en ampliar dirección, pues poner, digamos, lo que no le interesa a Google Maps. Es decir, Google Maps te va a buscar por calle, número y localidad, pero no te va a buscar o no le interesa pues piso, puerta, nombre de la urbanización, nombre del edificio. Eso hasta ahora lo estábamos haciendo en ampliar dirección, podéis seguir haciéndolo así o si lo preferís lo podéis agregar después de calle. Eso sí, tenéis que tener claro que una vez que decidáis qué casilla queréis usar, pues en los documentos obviamente habrá que poner la variable adecuada. En este caso sería origin address o origin street. Otra de las novedades que ha traído esta versión 3.3.2 es a la hora de crear e imprimir remesas de cobros o remesas de pagos. Como sabemos, para crear una remesa tenemos que hacer una búsqueda y al menos seleccionar pues, un rango de fechas, desde qué fecha hasta qué fecha queremos crear esta remesa para sacar los cobros o sacar los pagos, el banco o caja propio al que estas remesas se han asimilado, se han dirigido y la forma de pago, si queremos hacer una remesa de los cheques o de las transferencias o de lo que queramos. Esto sigue igual, es decir, se crea la remesa de la misma manera. La novedad es que ahora cuando seleccionamos para crear remesa, no tenemos necesariamente que crear la remesa, luego buscarla e imprimirla. Lo hemos hecho un poco más sencillo para ahorraros un paso. Cuando ahora pulsamos, una vez seleccionados los pagos o los cobros que queremos meter en la remesa, el botón crear remesa, el sistema nos da la opción de imprimirla directamente desde aquí, pues para ahorrar tiempo, ahorrar clics y hacerlo de forma más dinámica. Podemos asignar una fecha a la remesa, pues en este caso hoy, día 14, que es cuando yo la he creado, y como siempre y como hasta ahora, decirle por qué queremos hacer la agrupación y en qué plantilla queremos imprimirla. La diferencia, como os digo, es que ya no solo la vamos a crear, que seguimos teniendo esa opción, sino que podemos también directamente crearla e imprimirla. Al pulsar crear e imprimir, el sistema crea la remesa y nos saca directamente el documento de impresión. En este caso es una remesa de cobros con unas fechas determinadas, agrupada por número de cheque, etcétera, etcétera. Es decir, ahora es aún más ágil y más dinámico a la hora de enviar una remesa de cobros al banco o a contabilidad o a donde necesitemos crearla y enviarla. Las dos siguientes novedades que vamos a ver afectan a la pestaña general de expediente. La primera es que hemos creado una nueva casilla, algunos de nuestros clientes nos lo habéis pedido, que es fecha de cierre del expediente. Es una fecha que podéis introducir en la casilla general y que además tiene su variable que estáis viendo en pantalla por si queréis hacerla constar en cualquier documento. Simplemente pues la fecha en que por cualquier motivo cerramos el expediente o bien antes de su finalización por cualquier causa o cuando el expediente ya está pues cerrado, perfeccionado y cobrado. Además, y sin movernos de la pestaña general, como sabéis, en los datos de la inspección tenemos la duración estimada de la visita. Si bien la duración la podíais cambiar vosotros de una visita en concreto y poner la que necesitarais, hasta ahora no podíamos definir cuál era la duración por defecto.
pues esto ya podemos hacerlo. Ahora en cada uno de vuestros dominios podéis definir qué duración por defecto queréis que tenga una visita. Para ello os dirigís a matriz sucursal, como sabéis, llegamos por extras, configuración, matriz sucursal, o llegamos directamente pinchando en el logotipo de nuestra empresa, gestión de compañía. En gestión de compañía, en la pestaña Valores, tenemos un nuevo campo, un nuevo desplegable que nos permite definir qué duración estimada por defecto queremos para nuestras visitas en Buymovers. Y hablando de nuevas casillas, hay otra pequeña novedad, que es que en la casilla internacional, en la parte de flete simple, hemos añadido la casilla volumen del contenedor para que no tengáis que rellenar en la parte de abajo el bucle de contenedores para poder hacer un presupuesto. Es decir, a la hora de hacer un presupuesto, que en realidad todavía no sabemos cuál es la matrícula o el número de contenedor, etcétera, etcétera, con tipo de contenedor, volumen de contenedor y días de tránsito, que es un campo, como sabéis, de escritura libre, nos va a bastar a la hora de hacer un presupuesto y presupuestar pues un envío marítimo o aéreo. La casilla volumen del contenedor, cuya variable estáis viendo en pantalla ahora mismo, ha sido añadida para haceros la gestión de fletes un poco más sencilla. Además, tenemos una novedad en cuanto a los informes. Como sabéis, todos tenéis gratis 3 informes, los demás los tenéis en demo para poder ver cómo van y cómo funcionan bien. Pues el informe 15, el informe 347, ya es abierto y gratuito para todos nuestros clientes porque, bueno, pues entendemos que es algo de contabilidad que a muchos de vosotros os viene bien y ya lo tenéis accesible y completamente gratis para todos. Otra de las novedades, es una novedad importante que estamos desarrollando también en fases, es grupaje. Grupaje, como veréis, ha aparecido pues una nueva entrada en mudanzas operaciones, que es grupaje. ¿Qué es grupaje? Pues creo que no hace falta, si os dediquéis a las mudanzas o al transporte, que os lo explique. Grupaje básicamente es incluir en un mismo transporte, en un mismo viaje, varios servicios, varias mudanzas, cada una, por supuesto, con sus peculiaridades, sus orígenes, sus destinos, etcétera, etcétera. Grupaje, como vemos, viene a sustituir a la antigua sección rutas, porque, bueno, pues básicamente es lo mismo, pero ahora ya estamos desarrollando esta funcionalidad como debe ser. ¿Cómo podemos crear un grupaje? Lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer desde la sección grupaje o lo podemos hacer desde los expedientes. Vaya por delante que esto que veis aquí, código de grupaje y nombre, como todos los listados del sistema Buymovers, es personalizable. Es decir, luego nos podéis pedir que pongamos las columnas que necesitéis dentro del grupaje, como pues denominación del mismo, conductor, matrícula del vehículo, expedientes que incluye, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora mismo, como digo, estamos en una primera fase y sí podemos ya crear los grupajes desde aquí mediante, como siempre, opciones nuevo grupaje. ¿Qué nos pide el sistema? Bueno, pues un código de grupaje que nos lo va a asignar, es un identificador a fin de cuentas del grupaje de forma automática. Este código lo podemos definir en códigos, en matriz sucursal, como queremos que se llamen nuestros grupajes. Un nombre del grupaje, pues yo voy a poner, por ejemplo, viaje a Bruselas. Fecha de inicio es obligatoria, cuando empezaría, digamos, este viaje, pues vamos a poner mañana. La fecha de fin, como veis, no lo es. Cuando la sepamos la podemos introducir y si la sabemos ya, pues la metemos directamente. Un conductor, una matrícula, observaciones para escribir lo que necesitemos. Proveedor, en caso de que el grupaje no lo hagamos nosotros, nos lo haga una empresa externa. Obviamente tenemos que tenerla dada de alta en proveedores. Estado del grupaje, está creado un curso finalizado y los expedientes que vamos a incluir en este grupaje. Como veis, podemos buscar los expedientes por su código de expediente o por el cliente. El desplegable plantilla, y esto se va a completar en la segunda fase, en la próxima subida, es porque ya hemos creado, estamos testeándolas y demás, las variables para poder imprimir nuestros grupajes, sacarlos en un albarán, pues oye, con toda la información del grupaje, más allá de los datos del conductor, inicio, etcétera, los datos de los expedientes que incluye el grupaje. Lugar de carga o de descarga, en su caso, contacto, tipo de servicio, volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Al darle a guardar, el grupaje queda guardado, se le asigna el número de grupaje que hemos visto, en este caso pues el mío es el 0002, y la otra forma, como os decía, de poder crear un grupaje es desde los expedientes, es decir, primera forma, la que hemos visto, creamos el grupaje aquí y le asignamos expedientes. Segunda forma, desde el propio expediente. ¿Desde dónde? Desde la pestaña general. Sabéis que en la pestaña general de los expedientes ya teníamos un check grupaje, que hasta ahora pues era poco más o menos simplemente para marcar que era un grupaje y luego poder hacer búsquedas. Ahora esto ya es funcional. Cuando marcamos grupaje en un expediente, como vemos en pantalla, se nos abre la sección grupaje. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos asignar este expediente a un grupaje ya creado, en el caso pues el que acabamos de crear, viaje a Bruselas, o podemos directamente también desde el expediente, mediante el botón nuevo grupaje, crear un grupaje nuevo. El pop-up, como vemos, es exactamente la misma información que vimos en la sección grupajes. Pues nombre, proveedor, fecha de inicio, fecha de fin, conductor, matrícula, observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde acá también podemos, para más comodidad, asignarle más expedientes.
Es decir, para hacerlo más sencillo, podemos crear el grupaje desde grupaje o directamente desde un expediente y asimilarle los expedientes que incluya. Insisto, en una segunda fase, que con toda probabilidad será en la próxima subida, ya os facilitaremos las variables para que podamos plasmar los grupajes y hacer, digamos, una hoja de ruta con el grupaje en cualquier tipo de documento que podáis necesitar. Además de las distintas novedades que acabamos de ver de la versión 3.3.2 y bueno, ya sabéis que cada vez que subimos una versión no solo incluimos novedades y mejoras, sino que también llevamos a cabo las personalizaciones que nos hayáis pedido por soporte y la corrección de pequeños bugs. Gracias una vez más por hacernos siempre partícipes de cualquier pequeño problema, cualquier pequeño fallo que detectáis. Bueno, pues además de esto vamos a hacer un repaso en este vídeo a la cuestión de los estados de los expedientes. ¿Qué es el estado de un expediente? El estado de un expediente es simplemente la fase en la que el expediente se encuentra. Como sabéis, dentro de cada expediente tenemos un desplegable que es estado y que en principio viene de forma predeterminada automático para que vaya pasando por los distintos estados el expediente cuando vamos, pues bueno, trabajando y realizando las distintas acciones. Desde la anterior versión, esto es personalizable y podéis decidir, primero, si queréis que sea de forma manual o de forma automática, y segundo, qué queréis que haga el sistema cuando se lleven a cabo determinadas acciones, los disparadores que llamamos del estado de un expediente. Como recordatorio, los estados de un expediente se crean donde se crea casi todo, o prácticamente todo, la personalización de desplegables en ByMovers, que es en tipos y estados. Extras, configuración, tipos y estados. Aquí los tenemos, si hacemos la búsqueda por estado de un expediente nos salen los que actualmente tenemos. Aquí es donde podemos definir el orden en que queramos que nos aparezcan en el desplegable y, por supuesto, crear estados nuevos. Crear un estado nuevo de un expediente es tan sencillo como opciones, nuevo tipo y estado, le ponemos el nombre que queramos, nos aseguramos de guardarlo como estados de un expediente, porque ya sabéis que lo importante siempre en tipos y estados es guardar lo que creemos en la entidad adecuada e incluso, bueno, como sabéis, pues además del nombre que queramos, le podemos poner el colorcito que queramos, de los que vienen predeterminados o crear un color nuevo. Una vez que tenemos creado el estado, en matriz sucursal, a la cual, como sabemos, llegamos a través de extras, configuración matriz sucursal o pinchando directamente en el logotipo de nuestra empresa, tenemos una pestaña dedicada específica a los estados de un expediente, que es donde en los estados que ya tenemos creados en nuestra plataforma vamos a decidir primero el comportamiento, si queremos que cambien automáticamente o manualmente. Y segundo, con los disparadores existentes en la plataforma, a qué estado queremos que pase el expediente. Os invito a que echéis un vistazo y veáis las posibilidades que tenéis, porque hay algunos muy interesantes, como por ejemplo cuando enviamos una visita presencial o virtual que cambia un estado determinado que nosotros decidamos, cuando la visita nos la devuelve el visitador o la realizamos virtualmente, cuando se ha enviado el presupuesto, oye, pues el sistema te va a indicar el presupuesto enviado para hacer el seguimiento, cuando el servicio se ha planificado, cuando se ha impreso la orden de trabajo, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos una serie de disparadores que podéis utilizar para lo que queráis. El check repetir estados previos significa, si lo marcamos, que si volvemos atrás, digamos, a la hora de un expediente, por ejemplo, imaginaos que hacemos un presupuesto y por lo que sea lo borramos, pues vuelva al estado previo que ya teníamos, ¿vale? Es decir, retroactividad a la hora de definir los estados de un expediente. Echad un vistazo y si tenéis cualquier duda, hacérnoslo saber, pero en principio esto lo que os permite es personalizar más aún vuestros expedientes para hacer un seguimiento más exhaustivo y más completo de en qué fase se encuentra cada uno de ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias como siempre por vuestro tiempo. Seguiremos informando de novedades en ByMovers y no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube ByLogic MT.